relación a lo que es el páncreas, es un órgano el cual tiene una porción endocrina y una exócrina. La endocrina es la que nos interesa por las partes de los tipos celulares, los alfa, los beta. También tiene lo que van a ser las células gamma, las células heterocromátinas, los cuales van a tener funciones específicas, participa dentro del sistema digestivo o en la función gástrica. Ahora sí. Muy bien. Eso es lo único que podemos hablar dentro de lo que va a ser la parte de anatomía, histología, ya lo conocen. Así que nos vamos a ir rápidamente a la patología. La enfermedad del páncreas o la afección endócrina del páncreas va a ser la diabetes mellitus. Recuerden que la hormona, la principal hormona que justamente tenemos que ver aquí va a ser la insulina. Dentro de esta función de la insulina permite el paso de la glucosa que se encuentra en la sangre a nivel celular, el paso hacia lo que es la célula. Dentro de esta afección de la diabetes vamos a tener dos tipos de diabetes, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 se dice que hay una afección en relación a una baja concentración de insulina. En relación a lo que es la diabetes tipo 2, se dice que hay la insulina de forma normal, pero lo que está alterado son los receptores. Antiguamente se conocía a la diabetes tipo 1 como insulino dependiente, a la de tipo 2 insulino resistente. No se maneja ya esto, ya que en la de tipo 1 se decía que no había insulina, y sí se ha visto que hay insulina, solamente que esta insulina está estructuralmente, tiene un problema a nivel de la estructura, una alteración genética, y la de tipo 2 se decía insulino resistente, pero no es que el receptor tenía una resistencia, sino que la obesidad era un factor en el cual por la grasa se acumulaba unas capas sobre los receptores, el cual no permitía la función de la insulina. Por eso ya no se maneja mucho el insulino dependiente ni el insulino resistente. Ahora solamente se dice diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Bien, vámonos a lo que sería la parte del diagnóstico. Esto es clave, ustedes van a ver todo el tiempo pacientes con diabetes, así que no pueden olvidarse de cómo es el laboratorio. Basta con 3 de esto, pero para que ustedes puedan confirmar. Primero es que cualquier glicemia al azar, por más que el paciente haya desayunado, si en el laboratorio que se solicita está arriba de 200 miligramos, confirma o tienes una alta probabilidad de diabetes. ¿Listo? Si el paciente viene en ayunas, ahora, ¿cuándo ya pediría este otro o este otro? Si la glicemia al azar, después de tal vez haber probado algún tipo de alimento, después de 3 horas, 4 horas, está por debajo de 200, pero está 185, 190, no nos sirve. Ahí es donde le dicen al paciente que al día siguiente, en ayunas, para saber si se encuentran sus concentraciones arriba de 126. Al día siguiente, entonces, el paciente viene, le preguntó desayunado y me dice, sí, he comido tal vez unas saltenitas hace unas 3 horas. Le piden, igual le piden lo que es la insulina, la glicemia al azar, y le sale 200, arriba de 200, 210, 220, confirmado su diagnóstico. No necesita más. Pero si sale 190, 180, todavía no estoy muy seguro, sí está elevado, pero no se ha dado el antecedente de que ha ingerido un alimento. Así que hay que pedirle otro en ayunas. Antes era netamente en ayunas. Antes a todos los pacientes ayunas para la glicemia. Ahora no se pide, ¿bien? Ahora no es tan necesario. Hay otro, que sería cuando el paciente no tiene 126, sí está en ayunas, pero tiene 115, arriba de 110, 120, o sea, la glicemia está elevada. Y el paciente te dice que no ha comido nada, pero te queda la duda, porque no se olviden que en la consulta, fuera de la calle, puede ser que
haya ingerido tal vez un matecito de linaza, etcétera, que normalmente venden, y por miedo al médico les puede decir no. Así que lo que se hace es pedirle una prueba de tolerancia a la glucosa, la PTQ. Le piden esto, ¿qué se hace? Se da 75 gramos en un vaso de agua, se le da al paciente y a las 2 horas tenemos que ver cuánto alcanza la concentración. Si la concentración está arriba de 200, que era idéntico a esto, confirman nuevamente el diagnóstico de diabetes. ¿Cuánto es el valor normal de la glicemia en sangre? 75. Hola, 120 es mucho. De 70. Hay algunos laboratorios que manejan 110 o por debajo de 105. ¿Por qué? La prediabetes, sabemos que hay diabetes, ¿verdad? No hay algún término, no sé si lo han escuchado, prehipertensión también se está manejando. Si es que no lo han escuchado, han debido ver que se maneja también prehipertensión. Y luego también en la diabetes se maneja la prediabetes. En la prediabetes lo que significa es que las concentraciones de glicemia no están arriba de 126, están 125, pero 100 a 125. Significa que su glicemia en ayunas está elevada, pero no está como para confirmar la diabetes, sino que ya tiene un factor ¿en qué paciente se puede dar? Por ejemplo, tú le pides a un paciente, el paciente es un currito, esta bolsa, y le pides su glicemia en ayunas. Sale 125, tienes que asustarte porque todavía no es diabetes. ¿Cuándo confirman diabetes? Cuando está arriba de 126, igual o mayor a 126. Si es 125, no es diabetes. Ojo, eso es muy importante. Sería prediabetes, ¿listo? Eso tienen que entender. Ahora, el valor de la prediabetes es de 100 a 125. Entonces, el valor normal está desde 80 hasta 100, 110. Más de esto ya no es un valor normal. Está elevado. O sea, seguiría por debajo del margen de rango de diabetes, pero está elevado. Es como la presión. Si la presión sabemos que es 120, 80, ¿cuándo se dice hipertensión? Arriba de cuánto? 144. 85, porque empezamos con 85, es de 5 en 5 en la diastolia. Pero si tu paciente está 140, 85, así exactito, o en las digitales te marca 135 y te marca 82, 83, todavía no está en 85. Las digitales saben que manejan decimal, entonces te puede dar. Nosotros en las de mercurio, ¿por qué creen que se ha vuelto como un meme? No sé si han visto en ese de Pinocho, cuando le dice, di una mentira, y la licenciada dice 120, 80. ¿Por qué hace eso? Porque normalmente todos dicen esto. A todos les da y todos escuchan, y no sé por qué todos dicen que 120, 80. Pero la digital te puede marcar más preciso. Eso es algo que yo considero que la parte de las herramientas tecnológicas para el examen físico, para mí sí sirve. Yo confío mucho en los monitores. Ahora, las licenciadas, por la experiencia que tienen, también confío en las licenciadas. Pero los estudiantes recién están aprendiendo. O sea, no es que no confíe, pero sé que mienten. Así que prefiero confiar en los licenciados. Entonces, ahí a lo que quiero llegar es que si sabes que hipertensión es un valor elevado de 185, entonces diabetes es un valor elevado arriba de 126. Si estaría 125, alguien puede preguntar, ¿por qué no se puede manejar hipertensión si estaría 138 y estaría 84? Digamos que tiene decimales, puntos y no es hipertensión todavía porque hay un margen. Sería hipertensión. Algunos están manejando, por lo general no debería manejarse, pero he visto que cuando lleven cardio van a ver que en la AJA se está manejando nuevamente esta nueva clasificación europea, ¿no? La de la Junical, que es la estadounidense, no maneja la diabetes, maneja con grados 1, 2, 3. Bien, ya tenemos esto. ¿Cuándo se pide esto? Se pide más que todo en la mujer embarazada, pero también lo puedes pedir con pacientes, pero sobre todo en la mujer embarazada. Entonces tenemos diabetes tipo 1 y tipo 2. Una mujer embarazada es una diabetes que se desarrolla en la gestación.
Entonces dice diabetes gestacional. Luego, dentro de la diabetes tipo 1 hay diferentes clasificaciones genéticas, las MODIC que van a escuchar. Eso no lo vamos a ver ahora, solamente estamos mencionando de forma general. Pero cuando lleven endocrino van a ver que hay diferentes tipos de diabetes, sobre todo en la de tipo 1. A las diabetes también les conocemos como una juvenil o de la infancia, la de tipo 1, y la del adulto a la de tipo 2. La de tipo 1 es genético, la de tipo 2 es asociado a un factor de riesgo como la obesidad, que va a desarrollar la diabetes tipo 2, ¿no? Ahí está la clasificación que hemos mencionado, tipo 1, autoinmunitaria, donde se ha visto entonces que la diabetes tipo 1 se va a desarrollar justamente por una afección a nivel del sistema inmunológico que va a reconocer como extraño, destruyendo justamente a las células beta, los cuales son productoras de insulina. Entonces, por eso se dice que no hay, o se manejaba el término de insulino dependiente, porque como no había insulina, ¿qué necesitaba ese paciente de la diabetes tipo 1? Insulina, lo que le damos es insulina. Ahora, algo que van a poder observar, ¿creen que al paciente con diabetes tipo 2 se le da insulina? ¿Por qué no se le da? Se le da como tratamiento. No voy a discutirles esa parte. Ha habido este último, debe ser hace 6 meses, si no estoy mal. Ha habido un congreso que era consenso de endocrinología, donde estaba escuchando un momento y hablaron justamente de la insulina. Y la doctora dice, ¿por qué le tienen miedo a la insulina? O sea, sabemos el efecto que puede ocasionar por una hiperproducción. Pero lo que menciona me pareció tan interesante, donde dice que la insulina no tiene otra acción celular. O sea, no es como, por ejemplo, la T3 y la T4, cuando hay en exceso, va a tener una afectación a nivel de otras células, aumentando su acción. En este caso, la insulina no, porque la insulina, ¿cuál es la función de la insulina? Su función principal, ¿qué hace? Exacto, pero si te das cuenta, si solamente hace eso, que tú le pongas en exceso, digamos, obviamente hay que ver cuánto es la dosis. O sea, a lo que me refiero es que se maneja dosis en base a una deficiencia. Pero dice, no hay que tener miedo cuando se administra con dosis digna, no estoy hablando de una sobredosis. En ese caso mencionaba y decía que se puede manejar. O sea, antes se manejaba con medicamentos, metformina, minocamida, los cuales se combinaban para tratar a los pacientes con diabetes, y cuando ya era más crónico se daba la insulina. Se tenía que dar para su acción cuando el paciente ya empieza justamente a ver, porque el paciente con diabetes, dentro de la clínica, ¿cuáles son las manifestaciones? Podríamos hablar de manifestaciones agudas y una manifestación a largo plazo. Las agudas, ¿cuáles creen que va a ser? Poliuria. Polidipsia, ¿ya? Poliuria y polifagia. ¿Cuál es la que es más crónico? La pérdida de peso. No va a ser ese rato, o sea, va a ser poco a poco bajo, porque el paciente tipo 2 es obeso. Y en el de tipo 2 que es obeso, luego van a ver que poco a poco va disminuyendo la parte del control del peso. Y cuando se controla esto, se sigue dando lo que es un tratamiento. Es una patología crónica. Eso primero es muy importante. Bien. La del tipo 2, esa resistencia periférica que hemos mencionado, no se van a olvidar, que se da justamente por esa respuesta, en este caso, secretora inadecuada por las células B. Entonces, ¿cómo se da la parte de la homeostasis de la glucosa? La insulina se une a su dominio con una subactivación de la unidad G, el cual va a dar la fosforilación, activa una cascada de señalización y con una translocación o transporte de la glucosa a la parte interna de la célula, ¿no? Entonces, ese es justamente su acción. Luego el libro nos habla de la patogenia de la diabetes tipo 1, donde se habla justamente de los receptores genéticos, los cuales están alterados dentro de esto. ¿De cuáles son esos receptores? Dentro de la diabetes tipo 2 se dice que los receptores son justamente el HLA DL3 o el DL4, los cuales son justamente específicos
para el sistema inmunológico, los cuales van a estar afectados. Incluso se dice que los virus son los que activan, miren, desencadenan al sistema inmunológico, como por ejemplo el sarampión, las paperas, para esa destrucción genética de las células del virus. ¿Cómo me escuchan? Ya, dentro de los grupos justamente de la diabetes tipo 1, por eso hay diferentes ahí donde se va a mencionar. No vamos a tocar mucho hasta ahí de los grupos, ¿listo? Solamente que sepan que el de tipo 1 es autoinmune, tipo 2 va a ser por la obesidad, nada más. Eso vamos a ver ahora, con la hormona que está afectando. En endocrino tienen que verlo ya más detallado, la genética de la patología pulmonar. ¿Listo? Vamos a la de tipo 2. La de tipo 2 es iatroquímica, dentro de esto vamos a hablar justamente que no conocemos su causa, no se conoce una causa exacta. Sabemos el factor asociado, que es la obesidad. Nunca olviden eso, el factor asociado es la obesidad. ¿Listo? Pero podemos ver, miren, dice que los genes que poseen pueden tener una afectación del DDR4 sobre todo, en los cuales se puede considerar como una patología de transmisión hereditaria. Entonces, por lo general, la de tipo 1 hemos dicho de que va a ser genética, también es hereditaria. La de tipo 2, también si tu papá tiene diabetes tipo 2, ustedes van a tener con este gen afectado, que es el mismo del tipo 1, ahí está el de tipo 1, justamente este. Podemos observar que en el de tipo 2 de igual forma se va a ver su afectación, ¿no? ¿Qué tiene? Todo. ¿Cómo llega uno a la obesidad? Entonces, ese es un factor. Ahora, hay otro, que ese sí no me han preguntado, que es la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es cuando las concentraciones de colesterol están elevadas, pero el paciente no es, por ejemplo, un paciente obeso. Van a ver que son pacientes de constitución delgada, con un índice de masa corporal, sí, tal vez un poco elevado, con un sobrepeso incluso, pero su colesterol está 350, 400, y esa es la hipercolesterolemia familiar. Ese, por ejemplo, también se vuelve un factor de riesgo. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante. Si bien la obesidad hemos mencionado que sí, que está, como hemos dicho, no se olviden que también otros factores pueden llegar a afectar, porque aquí lo que pasa es que a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué sucede con la arteriosclerosis? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? La luz disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Por placas de ateromas que se van a ir alrededor de los vasos. La insulina no puede atravesar esas placas, por eso es que eso es justamente el cual afecta a los vasos. Aquí lo que hay es una afectación de los vasos, provocando justamente ese mecanismo, en este caso de afectación. Pero no está muy bien explicado. Por eso les voy a explicar más adelante por qué no está muy bien desarrollado. Porque solamente sabemos que es un factor. Y lo que se dibuja, o vamos a ver el dibujo, se ve un vaso en el cual está enclosado, donde la hormona no puede atravesar. Pero yo les pregunto algo, y esto me van a responder, sobre todo en las mujeres. En una mujer embarazada, esto vamos a ver en piel. En una mujer embarazada, ¿hay hiperproducción de hormonas o hipoproducción de hormonas? ¿Hipo o hiper? Hiperproducción de hormonas. Muy bien. ¿Por qué creen que incluso aparece el cloasma? La hiperpigmentación de piel se debe justamente por una hiperproducción de hormonas. Ahora, ¿sabían que ese cloasma, cuando una mujer está en un periodo de gestación, también le aparece al varón? Pues no sabían. Le aparece igual al varón. Los antojos, eso que mencionan, también puede tenerlo su pareja. ¿Y a qué se debería? ¿Qué tendría que ver la parte de la hiperproducción de hormonas con, por ejemplo, esta relación de aparecer las manchas en el sexo masculino o en su esposo o en su pareja, y también los antojos? ¿Qué tendría que ver las hormonas? No es el estudio. ¿Cuáles son por los medios por donde se eliminan las hormonas?
¿Por dónde? Por el sudor. Por el sudor. Los fármacos, ¿por dónde se eliminan? Por la orina, por las heces, por el sudor, por la leche, igual también se va a eliminar. Entonces, por el sudor, ¿qué es lo que pasa con las manchas? Cuando duermen con su pareja, el sudor hace que eliminen las hormonas y empieza justamente a eliminar producción. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? Se supone que las hormonas están justamente formadas por grasa en una parte, por eso son esteroideas, incluso las hormonas, y deberían atravesar rápidamente lo que es la grasa, o sea, ese es el punto. Pero no se especifica muy bien, por eso dice, si venimos al inicio, no se sabe con exactitud cómo es que no permite. Lo que todavía se sospecha es las placas de ateroma, que son calcificadas, es así, pero cuando se dice que solamente hay grasa debería atravesar normal. Pero no se está muy bien especificado. En fisiopato lo van a ver, de todas formas, ahí cómo están las placas, para que no permita el paso. De todas formas, así bien explicado, desarrollado, solamente hay teorías. Las placas de ateroma, doctor, no afectan solamente a grandes vasos. ¿Qué Pues, los capilares, por qué podría haber, digamos, el estudio tendría que empezar con una. Pero no solamente, o sea, grandes y medianos vasos, a todos ellos afecta, a los pequeños vasos no afecta. Porque están en los dedos, ellos Sí. donde supuestamente afectarían. Por eso, a nivel gástrico, o sea, donde más funciona la parte de la insulina, ¿dónde tiene que ser? A nivel intestinal, a nivel intestinales, y ahí están medianos vasos. Entonces, ahí se va a afectar justamente lo que son la formación. Ahora, lo que pasa en los grandes vasos es que ahí principalmente su complicación es la formación de trombos, su liberación y la obtención del impacto. Pero en este caso no tiene ese tipo de afectación. Hay teorías que las van a ver. ¿Y cuáles son las que dicen? Mecanismo de destrucción de las células, resistencia y la disfunción de las células beta. Esas son las afectaciones que vamos a ver. Veamos todas las clasificaciones que hay. La de tipo 1, ya sabemos que está justamente mediada por inmunidad, y hay otra que es genética que no sabemos la causa, idiopática. Lo más frecuente que se puede encontrar en un paciente de diabetes tipo 1 que sea asociado al sistema inmunológico y que sea causado por una infección viral sobre todo. ¿Listo? Sí, esa sería la causa igual. La de tipo 2. La de tipo 2, vamos a ver que hay uno que sería juvenil. Ahí están las MODIs, dentro de las cuales justamente van viendo. Hay la MODI 1, la MODI 2, la MODI 3, miren la MODI 4. Eso lo van a ver ya en la diabetes. No los voy a complicar, solamente quiero que sepan que hay diabetes tipo 1, tipo 2. 1, autoinmune, idiopática. 2, con factor de riesgo asociado como la obesidad. 3, diabetes gestacional. ¿Y dónde estaría la diabetes insípida? ¿Dónde estaría la diabetes insípida? ¿Dónde? En la prediabetes. ¿Ah? No, la insípida, ¿dónde está? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes En el 2, gestacional. porque ahí existe lo que es la poliuria. ¿Dónde está la diabetes insípida? ¿Dónde está la diabetes insípida? ¿Dónde? En la diabetes insípida, ¿cuál es la estructura afectada? Agua líquida. En la hipófisis, ¿qué tiene que ver con la diabetes tipo 1, tipo 2? No tiene nada que ver. Solo diabetes hay, tipo 1, tipo 2 y gestacional. No hay más. ¿Listo? En las causas. La de tipo 1, inmunitaria o genética. La de tipo 2 solamente se conoce que es con factor de riesgo a la obesidad por la resistencia.
Y la de tipo no hay 3, sino en la que se desarrolla durante el embarazo gestacional. No existe más. La diabetes insípida es por una afección del lóbulo posterior con la hormona vasopresina, así que no tiene nada que ver. ¿Por qué se le llama diabetes? Por la presentación clínica, pero no es la insulina la que se está afectando, porque la diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el factor común que tienen es insulina. En uno no se produce, en el otro hay resistencia. ¿Listo? En la insípida la insulina está normal, no hay nada afectado. Solamente la manifestación clínica es idéntica a la de la diabetes, con excepción de polifagia, porque el paciente no come, no hay polifagia, y tampoco hay pérdida de peso. Solamente hay las otras dos P's, poliuria y polidipsia, nada más. Esa hormona parecida a la insulina, dice. No es parecida, o sea, no es parecida. La vasopresina no hace la vasopresina, ¿qué hace? Retiene agua. Pero si no hay vasopresina, ¿cuál es el efecto? El paciente orina. Está orinando, por eso tiene polidipsia. Y como está orinando mucho, tiene sed. Entonces, esas son las manifestaciones. Pero la insulina está normal, no tiene nada que ver. Le han puesto el nombre de diabetes solamente por la presentación, pero la insulina está bien, no tiene nada que ver. ¿Listo? Tal vez más adelante lo cambie. Ya. Muy bien, solamente vamos a ver eso en diabetes. ¿Bien? ¿Qué más podemos mencionar? A ver, antes de pasar a la parte de neoplasias. La clínica ya sabemos. En la clínica, ¿qué hay? Las 4 P's que hemos mencionado. Hay cansancio, el paciente empieza a tener cansancio, y también tiene visión borrosa. Luego tiene afectación de los vasos sanguíneos. Luego tiene afectaciones del riñón, y luego lo que es el dolor ocular. ¿Qué más podemos hablar? Los laboratorios. Aparte hay otro laboratorio que se solicita de estos 3 que hemos visto, que es la hemoglobina glucosilada. Doctor, todavía vi que mencionaba que hay también así que sacarte los cuatro. Hay poquito, sí. O sea, ahora se maneja esto, la de las 5. Antes habían las 4, actualmente sí son las 5 P's. Así como la quintada de Celso, antes era tetrada, ahora es quintada. Entonces es una actualización que ya tiene tiempo. Solamente que el prurito, ¿cuándo va a empezar a ver? Igual es crónico, no es a un inicio. Las 3 manifestaciones principales que el paciente tiene es la poliuria y la polidipsia y la polifagia. Luego tiene cansancio constante, su presión arterial está elevada, y eso no es necesariamente por la diabetes, sino es por la complicación de la obesidad, la presión arterial que empieza a estar elevada. Y luego, cuando ya tiene afectación del riñón, de los ojos, también empieza a ver lo que es el prurito, pero son 5 P's, ¿no? Solamente que recuerden que ahora se manejan las 5 P's de la diabetes. ¿Qué más? En el examen son 4 exámenes. Todos estos más la hemoglobina glucosilada. ¿Listo? No se olviden de eso. Es una proteína, el cual de igual forma nos sirve incluso para poder confirmar el diagnóstico. ¿Qué tanto el paciente tiene una glicemia al azar con 190? Hemos dicho que al día siguiente le vamos a pedir recién esto. ¿Pero para qué? Tienes esto elevado, pero no está arriba de 200, 190, pide la hemoglobina glucosilada, mata crítica, confirma este diagnóstico. Se ha vuelto uno de los exámenes más solicitados ahora. Todos los laboratorios la tienen. Antes no tenían, era caro. Ahora no está tan caro. La verdad no tengo idea de cuánto está el precio. Obviamente la glicemia es más económica, pero antes solamente había Cochabamba, pero ahora hay varios laboratorios de hemoglobina glucosilada, así que podemos ir solicitando. Se ha vuelto un examen que van a ver cuando vayan a rotar, van a ver que lo piden mucho. ¿No puede comentar un poco el caso de la diabetes, de los ácidos grasos acumulados en la sangre, las hormonas ¿Cómo me no te entiendo? en el caso de las diabetes, ya se puede ver un poco de la acumulación de ácidos grasos y diabetes en la sangre? ¿Cómo funciona? ¿Alguien hace diabetes? A ver, primero, recuerden algo muy importante. La diabetes en sí, por definición, ¿a qué se conoce? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de diabetes? ¿Cuál es la definición de diabetes? Entonces,
No, la hiperglicemia, su mismo nombre lo dice, hiperglicemia va a ser aumento. Pero ¿cuál es la definición de la diabetes? ¿No está dentro del grupo de las enfermedades crónicas? Sí. ¿Qué más? Bien, primero es una patología crónica que está afectando al páncreas, sobre todo a las células beta, donde hay una alteración a nivel de las hormonas, en los cuales o hay una producción anómala o una baja producción, o donde no hay producción de insulina, o cuando esta insulina está producida pero no tiene un efecto con los receptores. ¿Listo? Esa es la diabetes, solamente eso. Dentro de lo que es la afección de cómo se acumula la grasa, no tiene nada que ver con este efecto, porque así como lo están viendo en la etiología, no se sabe la causa. En la fisiopatología, lo único que se observa es que la glucosa, ¿para qué sirve? Para la formación de energía. Por eso el paciente está cansado, tiene somnolencia constantemente, ¿no? Tiene fatiga, todo. ¿A qué se debe? Se debe justamente a una consecuencia en la cual no ingresa la glucosa para diferentes procesos químicos, sobre todo la formación de energía para lo que va a ser el metabolismo celular. En este caso, lo que va a suceder es eso, y lo que se necesita es justamente que se pueda hacer de que esta glucosa ingrese a la célula para formar energía. Ese es todo el proceso fisiopatológico, nada más. La obesidad, lo que pasa con la obesidad es que esta obesidad hace que se forme justamente, se ocluya una parte de los vasos y se vaya a almacenar esta energía a nivel de lo que es sobre todo la parte abdominal. Pero eso es en la obesidad. Lo que va a ser la acumulación de grasa, o sea, no tiene algo que ver con la diabetes, porque incluso la diabetes se puede controlar. Con la alimentación, con lo que es justamente los ejercicios, podemos controlar la diabetes, reduciendo ese factor de riesgo que provoca la resistencia, que era esa obesidad. Bien, en sí, si tratan la obesidad como factor de riesgo, pueden justamente cubrir esto, van a ver que van a poder restaurar los cuadros de glucosa de este paciente. Pero la afectación principal es que no pasa la glucosa a la célula y por ende no hay energía. Eso es la diabetes, no tiene otro tipo de afectación o que tenga otra consecuencia. Doctor, el sobrepeso no sería más bien una consecuencia, porque el consumo excesivo de carbohidratos hace que, digamos, de acuerdo a lo que nos mencionó, puede existir. Existe el ingreso de la glucosa hacia el célula. Esa célula, no ser metabolizada, se almacena. Y eso es lo que produce lo que es la obesidad, el exceso de peso. Y eso, y al producirse más y más y más, y al tener más carbohidratos en la dieta, más carbohidratos, lo que sucede normalmente, lo que podría producir la resistencia. Pero no es que es una consecuencia de la diabetes, más bien por la obesidad, su complicación llega a ser la diabetes, es a la inversa. Porque no te olvides que tú mismo estás mencionando, o sea, lo que pasa es que cuando en condiciones fisiológicas, los que son delgados, por ejemplo, empiezan a consumir bastante carbohidratos, se empieza a almacenar la energía que no es necesaria, eso se almacena, eso es un paso normal dentro del ciclo, sobre todo de la formación. Pero cuando hay un exceso se sigue formando lo que es la grasa, se sigue mandando y se mandan los vasos sanguíneos. No te olvides de las lipoproteínas. Las lipoproteínas luego, después de acumular la grasa a nivel abdominal, mandan a los vasos sanguíneos, ocluyendo aquí a nivel de los vasos. Pero toda esa complicación de la obesidad recién es la diabetes. No es que la diabetes te complica como obesidad. Eso entiéndanlo bien. Por eso mismo les dice acá. No se conoce, dice, y el factor etiológico para diabetes tipo 2 es la obesidad, los cuales predisponen más bien su aparición. No es una complicación. ¿Listo? Eso es muy importante que lo entiendan. No se confundan con la definición y con la fisiopatología. Aquí está por si quieren observar lo que mencionan. Miren cómo se tiene. La obesidad, ahí están los vasos sanguíneos. Aquí está la resistencia. Miren cómo no permite el paso por el adipocito a través de los vasos sanguíneos. No puede pasar lo que es la glucosa a través de lo que va a ser la insulina a su receptor y permitir el paso de esa glucosa a nivel celular. ¿Sí? Y lo que dice es que esas adipocinas
van a provocar como una inflamación, un aumento de la pared, provocando esa resistencia a la insulina, ¿no? Como compensación va a haber a un inicio. ¿Cuál va a ser la compensación? Elevar las concentraciones. Elevar las concentraciones de insulina para que tenga ese efecto. El problema es que luego de esa compensación hay un fracaso. Como no está funcionando, porque lo que se piensa el cuerpo es de que las concentraciones de insulina son bajas, así que piensa que no, hace trabajar más, fracasan las células, empieza a haber una apoptosis celular, empieza a haber una disminución de la insulina y por ende aparece la diabetes mellitus. Desde el inicio, secreción de insulina por las células B, eso es lo normal, ¿bien? Ahí está lo normal. Hay esta resistencia por la obesidad. ¿Qué hace el páncreas en este caso? Aumenta, compensa, aumenta la producción de las hormonas. Y miren cómo está normal, pero hay intolerancia a la glucosa, no puede pasar. ¿Por qué? Por la obesidad. Esas células han trabajado mucho, son muy sensibles a nivel del páncreas. Y luego hay una destrucción, un fracaso celular. Y disminuye la producción de insulina. ¿Y qué pasa? Diabetes mellitus. Así es como se llama. ¿Listo? Ese es justamente su desarrollo de la diabetes tipo 2 por esa resistencia de la insulina. Esa es su fisiopatología, de cómo justamente se va a formar. Muy bien. Luego tenemos que ver otra afectación. Otra afectación sería las neoplasias. Dentro de esto vamos a ver que va a haber los insulinomas, que son tumores benignos, de los que son más frecuentes en el 90%. Dentro de esto tenemos que ver de que predisponen a la metástasis con una invasión vascular local. Dentro de lo que sería el hiperinsulinismo, o sea, ¿cuál sería el efecto de bastante insulina en la sangre? De mucha insulina en la sangre. ¿Qué hacía la insulina? ¿Qué hace la insulina? Mete la glucosa de la sangre a la célula, bajando las concentraciones de glucosa en la sangre. Si hay mucha insulina, ¿qué provocaría en la sangre? Hipoglicemia. ¿Cómo estaría el paciente en manifestaciones de hipoglicemia? Cansado, somnoliento. Eso es justamente cómo se va a dar. Miren los síntomas: confusión mental, estupor, pérdida de conciencia. Miren, sobre todo, hasta cuánto puede llegar la concentración. 50. Por eso el valor normal es de 80 a 100. Miren, por debajo de 50 ya estás con hipoglucemia. Y en este caso está dado justamente por tumores, los cuales pueden provocar un aumento de la producción de insulina. La mayoría de estas son solitarias, menor a 2 centímetros, se diagnostican sobre todo cuando ya tienen metástasis, ¿no? ¿Se tendría que mayor cantidad de energía? Sí. ¿Por qué tendría la preocupación? Porque te lo estás consumiendo toda la energía. O sea, lo que pasa es, miren, todo es controlado. No quiero que solamente lo piensen en un sistema, no lo van a entender nunca. Tienen que entender que toda actividad, todo lo que se sientan, lo que piensan, lo que ríen, lo que hablan, gasta energía. Porque hay acción de músculos, entonces necesitas energía constante. Y por eso las concentraciones se regulan en tu sistema. Cuando tú quieres un alimento, después de esas 2 horas que se encuentra a nivel de la cámara gástrica, recién se empieza a absorber. Y cuando se absorbe, empieza a controlar los niveles de sangre. Cuando empieza a haber, pasan 6 horas después de la primera ingesta, ya empieza a haber un descenso de la glucosa, porque estás gastando en diferentes actividades. ¿Qué es lo que les pasa, por ejemplo, después de 6 horas de un alimento? Después del desayuno, a las 12, ¿qué tienen? Tienen hambre, ¿verdad? Si no ingieren alimentos, ¿cómo están? De sueño, así como ahorita ya se están durmiendo a la mitad. Es igual. Es igual, ¿por qué? Porque no se han alimentado. Y entonces, al no ingerir alimentos, no estás otra vez colocando la energía que ya se ha gastado. Entonces, de las reservas se puede sacar, sí, pero no se saca de forma inmediata. Si no, todos los que engordarían, en una semana, si no pueden bajar de peso. No es así. Cuando hay condiciones en las cuales pasan 3 días, 4 días, se llega a lo que es el ayuno, recién se empieza a llegar a consumir de la reserva.
Las grasas que están a nivel abdominal, a nivel de los brazos, se empiezan a construir. Luego de los músculos. Por eso hay una atrofia muscular. Eso cuando, por ejemplo, se encuentran en esos, cuando están perdidos y ahí justamente no ingieren alimentos, de ahí de las reservas se sacan. Son otro tipo de situaciones. Cuando, de forma normal, por eso existe el desayuno, incluso la alimentación correcta que dice el nutriciólogo, ¿cuántos alimentos al día tienen que ser? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? 6 alimentos. ¿Sí? Por si no sabían, son 6. Está el desayuno, la merienda, que está a las 10 si no estoy mal, luego está a las 12, luego está a las 3 y luego está a las 6. Esos son, y uno a las 8. Pero obviamente con raciones. No es que te comes, ¿ustedes qué hacen? Una salchipapa en el desayuno, otra salchipapa a las 10, unas chivas a las 12 creo que le dan. Luego, ¿qué hacen? A las 3, ¿qué comen de qué? Otra salchipapa. Pero eso, ¿qué va a ser? Acumulación excesiva. La forma de la alimentación correcta tiene que ser balanceada y tiene que ser de esa forma. Desayuno, su merienda, el almuerzo, otra merienda, la cena. Y luego está justamente. Si hacen de esta forma van a ver que se pueden regular las concentraciones de glucosa normal sin que haya un exceso en carbohidratos. Porque la ración, no se olviden que se divide en porciones. No tiene que ser todo carbohidrato. Entonces, en base a una buena nutrición se puede controlar, obviamente. Pero un paciente diabético come 6 veces, por si no saben. No es que se ¿ah? No. O sea, cuando estás tratando a un paciente diabético en su nutrición, se le da. No sé si han tratado alguna vez o han conocido a un paciente diabético, si es que han estado rotando. A las 10, cuando está en la consulta, ya está empezando a sacarse su medianita, una manzanita, algo, y tengo que alimentar. Se controlan bien su alimentación, ¿no? Entonces, un paciente diabético tiene que controlarse esta parte. Y en este caso no tiene nada que ver. Aquí lo que pasa es un tumor con una hiperproducción de insulina. Su acción de la insulina es la meter la glucosa de la sangre a nivel celular para la formación de energía. En este caso, sin ninguna actividad hace que se forme energía, ¿bien? Y esa energía se elimina. En este caso, lo que va a pasar es de que el paciente tenga somnolencia, pérdida de conciencia, confusión, porque la energía ya se ha gastado. A estos pacientes, ¿cómo lo tratarían? ¿Cómo tratan una hipoglucemia? ¿Cómo? ¿Qué le das? Aunque no crean que le dan en el hospital. ¿Cuál? ¿Cuál es el que tiene alta concentración de glucosa? ¿De verdad? ¿Ya puede? ¿Con qué le dan? Un vaso de Coca-Cola, pues. No han visto la concentración de glucosa, no han hecho la prueba, no han medido las concentraciones de glucosa, el glucómetro, no han hecho la prueba con la Coca-Cola, es alto la concentración. Y se puede dar o dulce o le puedes dar un vaso de Coca-Cola y la concentración de 50 rápidamente se eleva. Entonces, se puede justamente, obviamente no es un tratamiento, pero si tu paciente está con 50 le puedes elevar rápidamente la glucosa. Nos vamos a otra, las insuficiencias córtico-suprarrenales. Dentro de lo que es la glándula suprarrenal, recuerden que hay una corteza y hay una médula. Hay patologías de la corteza y hay patologías de la médula. Son diferentes por la liberación. A nivel de la corteza está el cortisol, la aldosterona. A nivel de la médula están las catecolaminas. Eso tienen que recordarlo muy bien. ¿Cuáles van a ser las afectaciones? Primero, puede haber una insuficiencia córtico-suprarrenal, que sería con una baja producción de las hormonas, que puede ser primaria, secundaria. Primaria se afecta a la glándula. Secundaria, ¿de dónde vendría? Secundaria, ¿de dónde sería? Muy bien, del hipotálamo. Recuerden de qué parte, pero el hipotálamo libera, una liberadora que actúa ¿dónde? En la hipófisis, en la adenohipófisis, porque ahí está justamente la ACTH. La ACTH actúa aquí, por eso es muy importante que recuerden. Ahí sería la secundaria. Por un adenoma hipofisiario se puede llevar. El síndrome de Cushing, por ejemplo, va a ser justamente por un adenoma hipofisiario igual. Ese sería secundario. Si fuera primario, directamente de la glándula. ¿Bien? Muy bien. Veamos entonces nuevamente.
Las insuficiencias córticos suprarrenales pueden ser primarias, ya hemos mencionado, pueden ser crónicas primarias igual, y pueden ser las secundarias. Entonces, en las primarias hay aguda y crónica, las secundarias van a ser agudas. En la primaria, miren, aparecen de circunstancias clínicas, como por ejemplo una insuficiencia córtico suprarrenal precipitado por cualquier tipo de situación de estrés. Esta parte quiero que entiendan. Es una traducción, pero cuando hablamos de estrés estamos hablando de estrés celular, acciones en las cuales, por ejemplo, situaciones donde se tengan que elevar las concentraciones, situaciones de huida, de alarma, eso es una situación de estrés, no las que ustedes conocen, ¿ya? El paciente puede estar, por ejemplo, miren, con tratamientos prolongados de glucocorticoides exógenos, y cuando se retira de forma brusca, también se puede producir una insuficiencia, y esto ya les había dado ejemplos. En el COVID lo que se hacía era tratar con corticoides. Todos los pacientes iban a las farmacias, compraban y se administraban 8 cada día. Entonces, al colocarse 8 y luego ya se sentían bien, se retiraban, y tiene que haber una disminución gradual. Cuando es rápido la forma de retirar, lo que hace es una falla córtico-suprarrenal, provocando en este caso una insuficiencia. Y otro que han hablado sus compañeros es justamente en la parte práctica, la cual es una consecuencia del síndrome de Waterhouse, donde se asocia ¿cuál era la característica? ¿Quién provocaba esto? Una insuficiencia córtico-suprarrenal, la del síndrome de Waterhouse. La sepsis, una infección. Un microorganismo desencadenaba esa situación de estrés para que se pueda desarrollar el síndrome de Waterhouse. 90% de la Sí, muy bien, vamos con lo demás. Ahí está. Entonces, dentro de lo que es el síndrome, lo que tenemos que ver es que va a tener una afección. Primero, es infecciosa, la parte séptica por los vasos sanguíneos, llegando a afectar aquí al órgano suprarrenal. Eso tenemos que recordar. ¿Cuál es la clínica? Dentro de lo que es la clínica hay un dolor abdominal o torácico, sobre todo es un dolor abdominal, hay fiebre, hay náuseas y vómitos, se asocia con síntomas psiquiátricos y neurológicos, lesiones hemorrágicas en la piel, forma de púrpuras, deshidratación y la cianosis. Esa es justamente la manifestación clínica. Tienen que recordar que tiene que estar asociado a la infección. ¿Listo? Si no hay un signo, no encuentran la infección, no van a poder llegar al diagnóstico. La clave está en que justamente se pueda confirmar la infección. Vámonos ya con las primarias crónicas. Vamos a empezar con la enfermedad de Addison. Se puede desarrollar por cualquiera de estas tres causas, la adenitis autoinmunitaria, por una tuberculosis sencilla o la metástasis. Si fuera por la adenitis autoinmunitaria, vamos a ver que puede asociarse a candidiasis o la no candidiasis, que va a ser como la APSA 1 y la APSA 2. También las infecciosas, las tuberculosas, y en la enfermedad de Addison, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay una fatiga fácil, debilidad, anorexia, náuseas, vómito, pérdida de peso, pigmentación de glucosas, hipotensión. Esa pigmentación es un diagnóstico diferencial. ¿Con cuál? Con el vitiligo, por si acaso. ¿Listo? Es un diagnóstico diferencial. El diagnóstico se va a hacer con prueba de estimulación de la ACTH. El tratamiento es corticoide. Dentro de lo que es síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. El síndrome de Cushing, ¿cuál es la consecuencia primero, antes de hablar de Addison? En el laboratorio, ¿qué van a encontrar? Aumento de producción del ACTH o disminución de ACTH. Aumento. En el Addison, disminución. Entonces, ahí está para que quede. Muy bien. En la secundaria, la parte de las manifestaciones son similares a las primarias. No va a haber un hipoaldosteronismo, es el mismo diagnóstico y el tratamiento. Las neoplasias córtico-suprarrenales, los adenomas funcionales, los no funcionales y los carcinomas. En la médula suprarrenal vamos a tener al feocromocitoma. Es un tumor infrecuente de las células cromófiles. Se producen, ¿cuál es la característica? Que se producen catecolaminas, y esto es obviamente en exceso, y tiene las reglas de los 10
Dentro de esto, miren, 10% de las suprarrenales están en localizaciones que se llaman paraangiomas. El 10% de los feocromocitomas suprarrenales son bilaterales. El 10% muestra un comportamiento maligno. El otro 10% no se asocia a hipertensión. Por lo general, el feocromocitoma siempre está con hipertensión, porque hay un exceso de catecolaminas. Pero solo un 10% no se asocia a hipertensión, donde a veces hace dudar en el diagnóstico, porque el diagnóstico va a estar hipertensión, palpitaciones por las catecolaminas. Hasta un 25% de los feocromocitomas aparece en el seno de síndromes familiares. Ahí está la morfología, donde se ven pequeñas circunscripciones hemorrágicas. El peso es de 1 gramo, puede llegar hasta 400 gramos, que pueden ser necróticos y quísticos. Bien importante ver. Manifestaciones. Esta es la manifestación con exceso de catecolaminas, palpitaciones, taquicardia, hipertensión. Es lo que caracteriza. Las taquicardias, por ejemplo, van a estar arriba de 200, 300 justamente, provocando luego cefaleas. Y esto es de un manejo de emergencias, ya que si no se maneja de forma inmediata, puede provocar el ACV hemorrágico, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Entonces, eso es por eso que es muy importante manejar a estos pacientes. También puede haber sudoración y temblor. El diagnóstico, ¿cómo se va a llegar? Por las catecolaminas, las cuales van a estar triplicadas incluso dentro de lo que son sus valores. El tratamiento es quirúrgico. Lo que hay que hacer es hay que sacar a esta glándula suprarrenal y un reemplazo ordenal, ya que está haciendo una hiperproducción. ¿Se puede utilizar bloqueadores? De forma momentánea, sí. En la emergencia pueden utilizar los bloqueadores, pero lo mejor que hay que hacer es extirparlo. ¿Cuál es la causa de que ¿Cuál? Como todos los factores de riesgo, el cual justamente va a provocar esto. Como todos los factores que hemos mencionado, puede desarrollarse desde el tabaco. No hay algo, no es por sistema inmunológico, no hay otra causa más. Es la única que sabemos. Listo. Luego tenemos el síndrome de neoplasia intestinal múltiple. Dentro de esto hay dos. Doctor, disculpe, con mi relación al feocromocitoma, después que se hace la cirugía, ¿es verdad que existe que se puede distribuir o que existe un exceso de dopamina, adrenalina o catecolaminas? No, pero si ya lo has retirado. Después de la cirugía. No, después, cuando ya lo has retirado, o sea, cuando ya retiras de la cirugía, ya no va a haber. Lo que se hace luego es un reemplazo, porque ya el órgano encargado de la producción es justamente la glándula suprarrenal, la médula sobre todo. Y cuando retiras, no retiramos solamente a la médula y dejamos la corteza, retiras todo. Y al retirar todo, incluso hasta la aldosterona se está afectando, incluso el cortisol. Porque ayer justamente hemos avanzado esto en farmacología. Y hablamos del feocromocitoma y un fármaco es la metilocina. ¿Ya? Que decía que bloqueaba la hidroxilasa y tirosina. Pero eso era en lo que les dije en el tratamiento. O sea, cuando tú estás en una emergencia, puedes utilizar esto. Pero el tratamiento definitivo para el feocromocitoma es la extirpación. Es quirúrgico. Y decía que esto tenemos que administrar unas 2 a 3 semanas antes de la cirugía. Para bloquear. Pero eso es cuando estás en la emergencia, cuando estás aquí. No necesariamente necesitas tenerlo 2 semanas. Puedes bajar rápidamente los efectos secundarios que va a tener, pero lo que puedes hacer es retirarlo quirúrgicamente. No necesitas que llegue a las 3 semanas. Lo que tienes que controlar es esto, porque ningún anestesiólogo va a querer entrar con frecuencias cardíacas arriba de 100 segundos. No va. Por eso lo que se hace es bloquear. Bloqueas toda la actividad parasimpática por las catecolaminas. Bloqueando esto recién puedes ingresar. Pero si es una emergencia donde es una hiperproducción con muchos factores de riesgo asociados, te entras aquí, sin ningún problema, pero tienes que controlar. Pero por eso les digo, para poder tratar para la cirugía, primero debes bloquear y luego recién puedes retirarlo, extirparlo quirúrgicamente.
Muy bien, dentro de lo que son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, se van a dar en edades más tempranas, son multifocales y hay dos tipos. Dentro de la de tipo 1 se caracteriza por las 3 P's: paratiroides, páncreas, pituitaria. De la paratiroides, el hiperparatiroidismo. ¿Listo? Del páncreas, los tumores endocrinos, los insulinomas que hemos mencionado, y de la pituitaria, el prolactinoma. Esos son justamente neoplasias endócrinas múltiples. La de tipo 2 se caracteriza, tiene lo que va a ser el síndrome de Simpson, que tiene el feocromocitoma, y se caracteriza por carcinomas medulares de tiroides. En el otro, ¿cuáles eran? Eran paratiroides, páncreas, hipófisis o pituitaria. En la de tipo 2, páncreas, glándula suprarrenal, por eso está tiroides, está también lo que es el feocromocitoma, está también lo que va a ser sobre todo la parte de los tumores malignos tiroideos. Ese es el de tipo 2. El de tipo 1, no se olviden la diferencia de ambos, ¿listo? Por último, para acabar, tenemos a la glándula pineal. Dentro de esta se encuentra la melatonina, implicada en el control de los ritmos circadianos, y la neoplasia va a ser los pineolomas. Estos van a ser tumores a nivel de los penecitos, se clasifica sobre todo en relación a la función de los grados. Lo único que podemos mencionar de esto es que van a ser diferenciados, tienen un comportamiento más agresivo de los pineoblastomas y se va a clasificar sobre todo en base a la diferenciación de cada uno de ellos. Nada más, eso es todo del doctor. Así que en este caso de los múltiples, había hecho metástasis. ¿Cuál? ¿En este? Los múltiples han hecho metástasis. ¿En este o en este de acá? Ah, en este. No, en esto es que varios órganos, por eso se dice neoplasia endocrina múltiple, o sea, más de 2 órganos endocrinos están justamente afectados. En la de tipo 1, ¿cuáles son? Son 3. No te olvides en la de tipo 1. Paratiroides, el páncreas y la pituitaria. ¿Cuáles serían las manifestaciones? El tumor es prolactinoma. ¿Cuál va a ser la manifestación de un prolactinoma si fuera mujer? Producción de leche, mucho más, ciclos irregulares, infertilidad. Te vienes a páncreas, insulinoma. ¿Cuál sería? Provoca harta insulina. ¿Cómo va a estar el paciente? Muy bien, con bajo de neutrosis. Paratiroides, hiperparatiroidismo. ¿Cómo va a estar? Calcificación. ¿Pero cómo va a estar? Hiper. ¿Qué hace la paratormona? Muy bien, pero si fuera un hiper, ¿qué haría? Aumentaría las concentraciones de calcio. Sería una hipercalcemia, haciendo de que exista cálculos renales en la vesícula, y los huesos, ¿cómo van a estar? Frágiles, porque el calcio de dónde está sacando, de los huesos. Entonces, todas esas manifestaciones se encuentran en esto, en las neoplasias endócrinas múltiples. No son metástasis, son que 3 órganos están justamente con cáncer. A eso se refiere. ¿Listo? Pero son de chico. Sí, se puede. Sí, se puede. Y tenemos a este otro, al 2. En el del 2, los que están afectados es la paratiroides, está la tiroides y la glándula suprarrenal. Esos 3. No te olvides que las neoplasias, por lo general, el prolactinoma sí tienen comportamiento de, pero son 3 órganos que están justamente con afeccionados. ¿Listo? Muy bien, vámonos con piel. No, ya está.